Sí, ¿podemos empezar? Bueno, pues buenos días a todos, como siempre y con sinceridad, aún más en este caso, muchas gracias por estar aquí presentes, todos. Comparezco ante los medios de comunicación como titular de la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma, departamento responsable en materia de contrataciones mayores y de administración del patrimonio. Como tal, el objeto de esta comparecencia es informar sobre el momento procedimental en el que estamos en cuanto al trámite para la toma de decisión sobre el traslado de ubicación de los actuales servicios públicos de abastos del mercado central, sito en La Almina. Yo quisiera también comenzar diciendo que mi comparecencia en este momento es también un cumplimiento de lo especificado, lo manifestado por el presidente de la ciudad en las distintas comparecencias públicas o informaciones que han sido recogidas por distintos medios de comunicación en cuanto a que la toma de decisión estaba siendo sometida a un proceso de elaboración que comprendía multitud de informes sectoriales, de todo tipo de informes, y que se daría cumplida cuenta cuando se tuviera elaborada suficientemente esa información, de tal forma que el Consejo de Gobierno, cuando tome la decisión, lo hiciera pues de una forma seria, rigurosa y contemplando todos los puntos de vista de la situación. Hasta ahora no se contaba con esa información, es ahora en este momento, concretamente desde el día de ayer por la tarde, en el cual se dispone de todo este conjunto de informes recopilados, que a su vez están antecedidos por una memoria que intenta sintetizar, resumir y basar después la propuesta que se hace al Consejo de Gobierno. Recalco, por otra parte, que esto es el inicio de un procedimiento. Nada más que el inicio de un procedimiento, porque así lo regula la normativa correspondiente. Estoy mencionando concretamente la normativa en materia de contratación pública y en materia de arrendamientos. Por tanto, ese procedimiento público, del cual también comentaremos algo posteriormente al término de la exposición, pues tendrá un resultado u otro en función de los sucesivos acontecimientos que se produzcan en los actos procedimentales que están previstos en esa normativa que lo regula. Yo quisiera comenzar ya entrando en materia, pues planteándome primero el por qué la reflexión sobre la ubicación del mercado central y concretamente por qué este aspecto de pensar en la manzana del Rebellín. Y hay que hacer un pequeño ejercicio de memoria, un pequeño ejercicio de revisar los antecedentes. Esto se nos plantea en este momento porque la realidad nos alcanza en el sentido de que pues, se produce la inadmisión del recurso interpuesto por la ciudad contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2004, 19 de octubre. Esa inadmisión se produce por el Tribunal Supremo a ese recurso de casación y, por tanto, los argumentos y los fundamentos de hecho y de derecho que se contemplan en esa sentencia que adquiere firmeza con la inadmisión de nuestro recurso, suponen que la ciudad habría de reducir sustancialmente el aprovechamiento comercial inicialmente autorizado. Esa reducción se cifra en unos 6.200 metros cuadrados para destinarlos a un uso dotacional. Ese es el primer antecedente que yo creo que es necesario mencionar. Es en acatamiento estricto de esa sentencia, por lo cual se produce un proceso de reflexión sobre de qué forma es posible implementar y ejecutar, evidentemente, la normativa o la sentencia en esta materia. Ante esto también se manifiesta la otra parte implicada en esta sentencia, que es la manzana del Rebellín, la cual expresamente manifiesta asumir los expresados criterios, no podía ser de otra forma, y expresa por otra parte su disponibilidad a acordar soluciones para esa parte que es necesario calificar como dotacional y expresamente ofrece su posibilidad de arrendarla a la ciudad autónoma. Ante esta situación, la ciudad decide analizar si esto es posible o no, desde todos los puntos de vista. El primero, desde el punto de vista legal. Y para eso encarga un primer informe jurídico al despacho de abogados, a la asesoría y consultoría que ya tenía contratada y que eran los asesores jurídicos de la ciudad en todo el procedimiento legal relacionado con la manzana del Rebellín, es decir, la asesoría Cuatro Casas. Además, puesto que estábamos hablando de un tema técnico, de la posibilidad de que una superficie determinada fuera viable, fuera factible al objeto de implementar un proyecto de servicio público de abastos de mercado, se le encarga también un informe preliminar a la sociedad pública especializada en este tipo de asuntos, Mercasa. Ambos dos, desde el punto de vista jurídico Cuatro Casas y desde el punto de vista técnico Mercasa, consideran que es el primero, Cuatro Casas, legalmente posible y válido
pues alojar el citado servicio público en un bien de titularidad privada mediante la fórmula de arrendamiento, y por otra parte Mercasa considera no solamente que es posible, sino que sería una ubicación muy interesante desde el punto de vista de la actividad comercial, y que lograría, debido a su ubicación céntrica, pues conjugar una sinergia, una capacidad dinamizadora del comercio y de la sociedad en general en su conjunto. Por tanto, pues beneficiando a la colectividad, si bien haciendo hincapié en que es necesario pues una serie de reformas técnicas pues suficientes para que eso sea posible. Reformas que pues se refieren a los accesos comerciales, a la regularización del espacio destinado a la sala de ventas y a la integración del área logística en el soporte edificatorio en general. Bien, en este recorrido cronológico y lógico que estoy haciendo para argumentar la toma de decisión del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, en este momento era necesario saber si esto era posible desde el punto de vista del creador, del diseñador, el que al fin y al cabo era el que intelectualmente había concebido ese proyecto, es decir, el arquitecto Álvaro Siza. No, a nadie se le escapa que este proyecto concretamente, tiene una gran dosis de elemento intelectual de arquitectura, una obra de arte de arquitectura, y por tanto necesitábamos contar con su asesoramiento, y se recabó ese asesoramiento. En el conjunto de informes que obran en el expediente consta el informe de don Álvaro Siza, en el cual se menciona cómo el arquitecto entiende que resulta viable y compatible la implantación de un mercado en el espacio de referencia, porque, entre otras cosas, constituye un espacio único e independiente. Esto lo resaltaremos posteriormente. Es un espacio único e independiente, diferenciado, por tanto, del resto del entorno cultural, que no interfiere de forma alguna ni condiciona el funcionamiento del conjunto, y, por tanto, el elemento más importante y que sigue teniendo esa capacidad, el auditorio o el elemento cultural predominante, y que, sin embargo, tiene como aspecto muy beneficioso el que contribuiría a entrelazar actividades culturales, servicios públicos, esparcimiento y ocio. Esto nos lo relata, nos lo transmite el arquitecto diseñador, el arquitecto redactor del proyecto, y el que, por otra parte, se ofrece a redactar las necesarias modificaciones a introducir para que técnicamente sea factible en función de las recomendaciones que pudieran hacerle los servicios especializados para que el mercado pues, sea posible en ese espacio. Claro, teníamos los informes de que era posible legalmente, que técnicamente también parecía que era posible, que desde el punto de vista arquitectónico no había problema para ello, pero yo creo que todos nos planteamos, ¿y es necesario trasladar el mercado central de abastos? Bueno, pues yo creo que en el informe se recoge adecuadamente argumentos sólidos y de pesos que fundamentan la necesidad imperiosa de que se encuentre una ubicación alternativa a la actual ubicación del mercado central, por una multitud de razones. En primer lugar, y constan en el expediente, por la antigüedad y el estado del inmueble. Yo quiero recordar que es un inmueble que tiene en este momento 73 años de vida, cuya vida útil nominal está más que agotada, que tiene grandes averías en instalaciones y en su saneamiento, que incluso elementos estructurales se encuentran apuntalados, elementos del propio mercado y de la base en la cual se encuentra edificado, es decir, los tableros del puente de Nalmina o el puente de la calle de An Navarro Acuña. Desde el punto de vista técnico, es un edificio que necesita urgentemente pues, la reubicación de los servicios que en él están instalados. También en cuanto a la funcionalidad, creo que todos los que somos de Ceuta sabemos cómo realmente el mercado ha quedado obsoleto en cuanto a su funcionamiento. No cuenta con las zonas de accesibilidad adecuada. Su dimensionamiento responde a otra época y hay un claro desaprovechamiento de espacios útiles debido a la estructura que tiene el edificio. En cuanto a la ubicación, también es necesario pues, reflexionar en cuanto a los impedimentos que la actual ubicación del mercado central supone para el esponjamiento de la vialidad del tráfico urbano de nuestra ciudad, que adolece, por otra parte, y que todos conocemos, de grandes déficits en materia de ese tráfico urbano y del tráfico rodado y peatonal. Por tanto, la actual ubicación supone un impedimento para esas obras que desde los distintos departamentos implicados en la ciudad se están pensando, se están reflexionando para solucionar los problemas de tráfico peatonal rodado. Por otro lado, y es necesario destacarlo, el mercado se encuentra instalado sobre los elementos fortificados del foso de la Almina. Parece una oportunidad, por tanto, de recuperar un bien de interés cultural predominante, el poder reflexionar sobre la posibilidad de desplazar el mercado y los edificios o el edificio en el cual está instalado de su actual instalación.
Además, consta en el expediente un informe que yo creo que es demoledor en cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias desde el punto de vista de salud pública de las actividades que se realizan en el propio mercado. Y por último, en cuanto a aspiración de mejora y de reforma, que yo creo que es una responsabilidad de todos los gobiernos, pero que garantizo que es una responsabilidad de este gobierno en concreto, en cuanto a la aspiración de que tengamos la ciudad de Ceuta cuente con un mercado central, si quieren un mercado que dé servicio al centro y a la colectividad en su conjunto, moderno, bien dimensionado, que responda a las características que actualmente caracterizan a los mercados que en las urbes más próximas o las más modernas, las más desarrolladas, garantizan el servicio a los ciudadanos. Puesto que consideramos que la necesidad de reubicar el mercado central está absolutamente demostrada por los informes técnicos, todos ellos recogidos en el dossier que se ha terminado de redactar, era necesario contemplar ahora ciertos aspectos que fundamentaran, por otra parte, la viabilidad real de la iniciativa. Y el primero debe ser, evidentemente, la viabilidad legal. En el expediente constan los informes de los técnicos correspondientes, técnicos de la casa, técnicos funcionarios de la ciudad, en cuanto a que no hay inconveniente desde el punto de vista urbanístico para que el mercado, el servicio público de abastos, pueda ubicarse en las instalaciones de la actual manzana del Rebellín. También constan los informes de los servicios de la Consejería de Sanidad y Consumo, en cuanto a que no hay impedimento legal para que se pueda arrendar un inmueble. Recordemos que la propiedad ofrecía el arrendamiento como fórmula para que ese uso dotacional pudiera implementarse en su propiedad. No hay impedimento legal, repito, para arrendar un inmueble para prestar el para destinarlo a prestar el servicio de mercado público de abastos. Tampoco el negociado de contratación, responsable por tanto del procedimiento necesario para que la implementación de ese uso sea posible, establece que no hay impedimento legal alguno para que lo haga. En este momento la ciudad se plantea, bien, es posible, es necesario, queremos hacerlo porque realmente lo precisamos. Antes de ver qué posibles ubicaciones es necesario analizar, determinemos, por otro lado, si eso es posible, a qué precio sería posible. Y evidentemente, la legalidad impone que ese precio sea el justo, ni más ni menos, el que en justicia correspondería a un arrendamiento de un local con esas características, con esa superficie, en esa ubicación y para el destino al cual se pretende. Y en este caso, tal y como se hace en cualquier operación de este tipo, la ciudad se pone en manos de un informe de una sociedad tasadora que está en el mercado, una sociedad tasadora homologada, una sociedad tasadora a la cual podría recurrir cualquier operación inmobiliaria. Concretamente, la sociedad Valmesa, que emite un informe en el que, con los razonamientos que expone y en función de los criterios que la ley marca, estima que el precio justo, el precio de mercado a poder pagar por un arrendamiento en la superficie que se le somete a su consideración es un precio unitario de 13,45 euros por metro cuadrado y mes. Esto significa una renta anualizada de 700.612,59 euros año. No era suficiente esto para que la decisión se tomara analizando todos los elementos. Faltaba uno fundamental. ¿Hay otras opciones? ¿Hay otras opciones? La ciudad tenía que planteárselo y lo ha hecho. La ciudad encargó a los servicios de la Consejería de Fomento, concretamente a su área de proyectos y obras, que analizara cualquier otra posibilidad que en el entorno cercano y para dar servicio a la zona que se quería dar existieran. Y así se hicieron. Se analizaron 4 áreas, concretamente. La zona prevista anteriormente en la calle Víctor y Coñalón, el edificio Ceuta Center, la plaza Rafael Giver, la plaza vieja, y evidentemente también la zona de la manzana del Rebellín. Las 2 primeras que he citado, Víctor y Coñalón y Ceuta Center, quedan no admitidas o descalificadas en el propio informe por razones técnicas, razones sobre todo de índole de superficie, de oportunidad y de coste, quedando para un análisis posterior y más detallado las 2 finalistas, si quieren ustedes que hablen esos términos: la plaza vieja y el emplazamiento, la superficie dotacional de la manzana del Rebellín. En estas 2, los informes técnicos dan preferencia o dan prioridad en cuanto a sus características a la superficie de la manzana del Rebellín, por razones que además se comentan en dicho informe.
razones de superficie, de ubicación más estratégica y, sobre todo, de edificación avanzada, lo cual permitiría, y parece evidente, anticipar, hacer más rápida una solución al problema que antes hemos comentado, la necesidad del traslado del mercado de su actual ubicación. Teníamos, por tanto, analizado desde el punto de vista de opciones posibles cuáles eran las que se nos planteaban, las que se nos ponían encima de la mesa. Y entonces necesitábamos también analizarlo desde el punto de vista financiero, económicamente hablando. Y eso se ha sometido también a informe técnico de funcionarios de la ciudad, economistas, cualificados, por tanto, para emitir ese tipo de informe, que nos han analizado las dos opciones pues que han pasado a la última criba, la opción de la Plaza Rafael Giver, la Plaza Vieja, y la Manzana del Rebellín. Y lo han hecho desde la óptica financiera y presupuestaria, que es la óptica desde la cual debe contemplar la ciudad sus decisiones de tipo económico. Y lo hacen además pues en tres escenarios distintos. Pues por una parte analizan el aspecto desde el punto de vista del arrendamiento de la manzana, incluyendo ahí los gastos necesarios para la implementación del mercado. Analizan, por otra parte, pues los costes necesarios para la implementación, construcción en este caso, de un nuevo mercado en la Plaza Rafael Giver, expropiando las propiedades privadas que existen en la zona y analizando estos escenarios en tres plazos temporales distintos. A 10 años, que es pues el plazo común para los préstamos de inversiones que concierta la ciudad habitualmente. A 15 años, que es el vencimiento habitual de las operaciones hipotecarias que hay en la calle. Y a 30 años, que es el periodo sugerido para el arrendamiento, periodo sugerido, por otra parte, los informes técnicos económicos, concretamente la sociedad de tasación contratada al efecto. Pues bien, en ese estudio financiero, realmente, pues analizando todas las opciones, el arrendamiento es la opción más ventajosa en el largo plazo. Así debe ser, según consta en ese informe. Porque además, en los 10 primeros años del periodo, supone una posibilidad de reinversión de la ciudad, es decir, de no inversión de la ciudad en ese esfuerzo económico puntual que debería producirse en caso de la compra o de la expropiación, que permitiría seguir asumiendo las necesidades inversoras de la ciudad en ese periodo de tiempo. Además, había que analizar un aspecto que se ha puesto en tela de juicio y que ha sido demandado incluso por grupos políticos presentes en la Asamblea. Si no se recurría a la expropiación, que financiera y presupuestariamente parecía estar descartada, había que analizarlo con mayor enjundia, con mayor profundidad. Y por eso se le encarga de nuevo al equipo de asesores consultores, abogados, que son los asesores legales de la ciudad, de la corporación, en este caso, cuál era su criterio en cuanto a la posibilidad de la expropiación o no. Pues bien, en ese informe, recogido también en este expediente, informe de Cuatrecasas, se desaconseja la expropiación desde distintos puntos de vista, incluso se pone en duda la legalidad de esa operación. Pues bien, analizando esos 14 informes que se recogen ahora en el expediente, 14 informes desde todos los puntos de vista técnico, financiero, presupuestario, económico, jurídico, urbanístico, de condiciones higiénico-sanitarias e incluso de procedimiento o de viabilidad legal, se llega a la conclusión de que la Manzana del Rebellín parece el entorno más adecuado para poder reubicar las instalaciones del servicio público de abastos que actualmente se encuentran en el mercado del centro, el mercado en el edificio de la Almina. Yo creo que ahora se inicia un procedimiento, es lo que iniciamos en este momento, un procedimiento legal previsto que es la contratación de un arrendamiento, en este caso por el procedimiento negociado sin publicidad, para lo cual se necesita requerir a la otra parte, a la parte que se acredita que es la única que dispone de un inmueble en ese sentido, un inmueble necesario, es decir, la sociedad Manzana del Rebellín, para que presente una oferta si lo considera procedente. No garantizamos el resultado de la operación, simplemente iniciamos el expediente en este momento. Habrá que entablar conversaciones con la otra parte para contemplar si es posible y si acepta las condiciones expuestas. Esto no es una decisión que sea unilateral, es una decisión que necesita un acuerdo entre las dos partes. Por otro lado, se ha sometido, por voluntad del Consejo de Gobierno, este conjunto de informes, esta recopilación de informes, un informe completo, a la deliberación del Consejo Económico y Social. Se hace de forma voluntaria porque creemos que el Consejo Económico y Social, ese órgano colegiado, es un órgano del cual necesitamos esa deliberación y conocer cuál es su opinión. Y ese proceso está en trámite. Esperaremos hasta tener esa opinión para que el Consejo de Gobierno tome una decisión global, además de que, evidentemente, es preceptivo la inclusión de los informes de la Secretaría General y de la Intervención General de la Ciudad. Ambos constarán en el expediente junto con el informe del Consejo Económico y Social cuando se tome la decisión adecuada
y, por tanto, podamos llegar al término de este proceso. Yo quisiera resaltar algunas cuestiones después de este recorrido que hemos hecho en materia de por qué se produce la reflexión, qué elementos se incorporan a la reflexión, qué necesidad hay, qué opciones había y cómo se llega al resultado. Creo haberlo hecho, de todas formas estaré después dispuesto a las preguntas que ustedes quieran formularme. Pero creo necesario resaltar algunos puntos importantes. Si esta decisión llega a buen puerto, se asegura, se garantiza, es más, es la forma de asegurar y garantizar que el proyecto sociocultural y concretamente en su aspecto cultural va a ser realizado en su integridad y que los ceutíes disfrutarán a corto plazo de ese auditorio, de esas instalaciones culturales que están previstas en ese espacio, sin merma ninguna. Sin merma ninguna. El proyecto cultural se realizará y se ejecutará en plazo y tiempo tal y como estaba previsto. Es más, yo diría que es a través de esta fórmula la cual legaliza la situación y hace posible que el conjunto del complejo se pueda realizar. Sin esta fórmula sería complicado llegar a encontrar una solución a toda la superficie de la manzana del Rebellín, entendida como un ámbito urbanístico determinado. Esta fórmula, por tanto, la garantiza. Pero es que además, con esta fórmula se asegura un mercado para la ciudad, un mercado moderno, un mercado dinamizador del entorno, social y económicamente considerando. Un mercado en el que realmente no haya interferencias ninguna entre la actividad de servicio público de abasto, la actividad de mercado, con la actividad cultural. Ninguna interferencia. Ninguna. Yo quisiera aquí ahora dirigirme a todos los ceutíes que tienen sus legítimas dudas, sus razonables dudas sobre si es factible este proyecto. Yo quisiera decirles que técnicamente se nos garantiza, y entendemos que debe ser así, porque los técnicos entienden de estas cosas, que no habrá interferencia ni de olores, ni de sabores, ni de ruidos. Son actividades que es posible diferenciar y separar absolutamente y que así se hará. Creo que ese comentario que está en la calle, las lechugas con los violines, ni lechugas ni violines, cada uno en su parte, cada uno en su sitio, y Dios en el de todos. Pero actividades realizadas cada una en su sitio y sin interferencia alguna, al revés. A través de ese sistema será posible que ambas puedan realizarse. Yo también quisiera decir que es necesario ver para creer. En este momento incorporamos toda la documentación para el análisis de los ceutíes a través de los medios de comunicación que aquí nos acompañan. Queremos que la conozcan, queremos que la analicen y queremos que vean por qué el Gobierno de la ciudad se plantea esta necesidad y con esta decisión, por qué entiende que es la mejor de las soluciones. Y que lleguen, si es posible, a la misma conclusión que hemos llegado nosotros, que es la solución que más favorece a los intereses de los ceutíes. Porque los informes técnicos que acompañan esta memoria así lo acreditan. Decía ver para creer. Intentaremos a partir de ahora que los ciudadanos puedan ver en proyecto, en imágenes, realmente cuál va a ser el fin de todo esto, para que lo vayan viendo. Yo les diría que después de 7 años de gobierno del presidente Juan Vivas, yo creo que ha acreditado sobradamente su disposición al servicio de los ceutíes, al interés general de todos los ceutíes. Y que esta es una decisión que se toma en pro también del servicio y del interés general de todos los ceutíes. Que no atiendan a posiciones políticamente interesadas que hablan sin conocer, sin saber, sin tener un conocimiento meramente indicativo de los proyectos, de lo que se quiere hacer, sino que nos juzguen por los resultados, que confíen en el presidente Vivas y en lo que se ha hecho hasta ahora, y que nos juzguen por los resultados que después ellos puedan ver. Ahora se abre un periodo de espera, evidentemente, como he comentado, porque es necesario, aparte de incorporar esos informes, es necesario también ver la postura que plantea la propiedad privada, y cuando esos informes y esa postura se produzca, se tomará la decisión correspondiente. Nosotros respetamos en todo su valor la opinión de todos los ceutíes, incluso comprendemos muchas de ellas, pero yo quisiera que supieran que la decisión que se toma es porque, en primer lugar, es necesario hacerlo. En segundo lugar, es legal hacerlo. En tercer lugar, es posible cambiar el mercado allí, es posible tener un nuevo mercado. Es oportuno, era el momento de hacerlo, no se podía esperar más. Y por último, es la mejor de las opciones. Y así estamos convencidos y así intentaremos trasladarlo a todos los ciudadanos. Es la mejor de las opciones. Y ahora, ahí me gustaría que abriéramos un debate y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que puedan ustedes querer formularme. Al inicio de su comparecencia decía que todo el proceso se inicia por esa inadmisión del recurso en el Tribunal Supremo
que la empresa propietaria del terreno es la que ofrece el arrendamiento. La idea de que el mercado sea el contenido de ese arrendamiento, ¿la pone la ciudad o la pone la empresa? No, la idea realmente es anterior incluso a la sentencia. Yo quiero recordar cómo desde hace años ya se plantea la necesidad de que el mercado se reubique en otra instalación. Es más, incluso se encargaron informes a la misma empresa pública, Mercasa, para que analizara otras opciones y nos dijera si era posible hacerlo. La posibilidad de ubicar el mercado allí es la ciudad la que la tiene, habida cuenta de la sentencia que hace necesario un redimensionamiento de los usos y las intensidades de esos usos en el entorno de la manzana, y de que la propiedad pues ofrece la posibilidad del arrendamiento de la superficie, del conjunto de la superficie que es necesario destinar a otros usos, y concretamente al dotacional. Es en ese momento de oportunidad cuando existe la necesidad, sigue existiendo la necesidad de reubicar el mercado. Hay una necesidad además de realizar una infraestructura que yo creo que es muy necesaria para la ciudad y que podrá contribuir a aliviar el problema del tráfico rodado peatonal en la zona de acceso al centro. Y ante pues la posibilidad legal de hacerlo es cuando la ciudad se plantea: ¿es posible reubicar el mercado en ese ámbito? ¿Es posible hacerlo en algún otro? Y analizamos todos en su conjunto desde todas las ópticas posibles, todos. Y hasta ahora pues se ha venido recabando esa información. No se ha restado información a nadie, siempre lo hemos dicho. Cuando tuviéramos toda la información hablaríamos con conocimiento de causa, como siempre hace este gobierno, esperando hasta tener todos los aspectos de la cuestión para informar a los ceutíes con detalle. No como hacen otros parcialmente, sino globalmente, diciendo todos los aspectos de la cuestión y analizándolos con responsabilidad, como yo creo que es la responsabilidad, perdón la redundancia, de un gobierno que se precie de serlo. En la memoria creo que se cita solamente que se estudia la compra vía expropiación. No se estudia cuánto costaría comprar directamente ese inmueble, ese trozo de la manzana. No se estudia porque la propiedad no admite la venta. Se estudia la opción que la propiedad, que está capacitada para eso, nos expone como posible: el arrendamiento. Y por otra parte se estudia la expropiación, que es una posibilidad legal. La compra de ese inmueble no se estudia porque la posibilidad, la propiedad, la excluye. Y otra cosa, ¿por qué pone en cuarentena si el mercado no se pone ahí el desarrollo del complejo cultural, del proyecto cultural? Que dice que eso lo pondría en dudas. Lo pondría en dudas porque realmente es necesario encontrar una solución para el que el conjunto de las superficies que se incluyen en el ámbito urbanístico, el ED4, Manzana del Rebellín, tenga un final. Había una previsión determinada, una previsión que ha sido puesta en cuestión o rechazada en cuanto a el porcentaje de usos y la intensidad de los mismos por una sentencia de un tribunal. Por tanto, hay que reflexionar y repensar sobre el resto de usos. Si eso tiene que ser dotacional, ¿qué otros usos pueden darse para que el conjunto del espacio termine siendo un conjunto terminado, ejecutado y habilitado para el servicio que estaba previsto? Realmente esta es una solución. Abrimos el debate. Si alguien pretende encontrar alguna otra, que lo argumente, que nos diga por qué y de qué forma es mejor esa otra solución a la que nosotros hemos planteado y los informes técnicos, los 14 informes técnicos de funcionarios municipales nos aconsejan. Insistiendo en ese punto, ha dicho usted exactamente que esta forma legaliza la situación. ¿Qué pasa? ¿La ley es legal? A ver, la sentencia del tribunal necesitaba una ejecución por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esa ejecución de la ciudad se realiza de dos formas. En primer lugar, como corresponde, adaptando la normativa o la interpretación de la normativa a lo que los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia anticipaban. Eso se produce por el acuerdo plenario de 17 de diciembre del año pasado, 2007, en el cual pues se somete a aprobación plenaria y se aprueba una interpretación urbanística que creemos concorde, en este caso, a la sentencia y concorde, por tanto, a derecho. Eso significaba que también el proyecto, los usos y las intensidades del mismo debían adaptarse a esa nueva interpretación urbanística. A eso me refiero con que es necesario legalizar la situación del proyecto, es decir, adaptarlo a la sentencia. Se supone que eso está ya por la aprobación del 17 de diciembre. No entiendo el mercado, ¿cómo el mercado puede legalizar la situación? El mercado no legaliza. Lo que legaliza es el acuerdo con la propiedad en cuanto a la distribución de usos e intensidades de los mismos. La aprobación del acuerdo plenario únicamente posibilita que legalmente, en cuanto a la normativa propia, la normativa de la Ciudad Autónoma de Ceuta, eso sea posible. Es un trámite jurídico necesario. El problema no ha terminado porque el inmueble también sigue estando en el debate con la propiedad. Perdón, no entiendo la pregunta. Hemos solucionado el asunto del semisótano con la ubicación del mercado y con el coste anual. Pero la propiedad también exige que el inmueble
sea un todo para la ciudad y que la ciudad haga uso que quiera, como está haciendo. Bueno, yo creo que la propiedad no exige nada, la propiedad plantea un arrendamiento del conjunto de los metros, los más de 6.000 metros que resultan afectados por una nueva calificación o un nuevo uso necesario en función de la sentencia. Ofrece esa posibilidad de arrendamiento para los fines que se determinen. Nosotros hemos considerado en esta parte pues que una parte de esa superficie podría ser utilizada para solucionar un problema que tiene la ciudad. Realmente no se ha determinado nada en cuanto al resto de la superficie, que está siendo analizada también. Pero ahora mismo la única determinación que existe, porque constan los informes que pueden acreditar ese tipo de decisión, es con respecto a los más de 4.000 metros que se ubican en una serie, en una sola planta, la planta semisótano, un poco complicado esto de las plantas allí, pero y que habilitan una solución para el conjunto de problemas de tipo de reubicación del mercado, problemas de tipo de recuperación de interés cultural, problemas de tráfico rodado en la zona, problemas de infraestructura que queremos realizar, problemas higiénico-sanitarios y de estructuración del mercado en cuanto a su operatividad en el actual formato. Eso nos posibilita poder arrendar esa parte, esa superficie, ese inmueble a ese objeto. El resto era un ofrecimiento, no una exigencia de la sociedad Manzana del Rebellín. Y quisiera hacer constar, gracias por la pregunta, porque en este momento yo sí quisiera hacer constar cómo la propiedad privada Manzana del Rebellín en todo momento ha sido colaboradora, yo creo que, bueno, hasta el extremo en cuanto a posibles soluciones, sin negarse a ninguna de las cuestiones o planteamientos que desde la ciudad autónoma se le han hecho. Es necesario reconocerlo en este punto. ¿Cuál es la inversión total de Manzana del Rebellín y qué parte ha puesto la sociedad privada, la empresa privada? Perdón, no. ¿Cuál es la inversión total que se ha realizado hasta ahora en el complejo cultural y cuál es la parte? Puedo responder en cuanto a la parte pública, en cuanto a la inversión que la ciudad autónoma está realizando en la parte que le corresponde. De la parte privada, permítame que no le conteste porque creo que no es de mi competencia saber la inversión, que por otra parte habría que pedirle a las certificaciones a la parte privada. La parte pública, la ciudad autónoma de Ceuta ha invertido hasta el momento, creo no equivocarme, 35 millones de euros en la construcción del auditorio, del emplazamiento, de las zonas públicas, de la plaza Manzana del Rebellín. ¿Y cómo es posible que en una obra en la que la ciudad autónoma se gasta 35 millones de euros y que en el contrato de cesión o de venta de la parcela además figura que la empresa privada tiene que hacer obra, nadie sepa cuánto invertía hasta ahora la empresa privada? Bueno, es que son obras diferentes, perdone que le diga. Son obras diferentes, administradas de forma diferente, ejecutadas de forma diferente y con certificaciones que van a la parte que las paga, que es la propiedad privada. Yo creo, podríamos saberlo, pero desde luego lo que se gaste o no la propiedad privada será su problema. Lo que nos interesa es cuánto es el dinero de los ciudadanos lo que nos gastamos. Creo que ese es el interés de la ciudad, la responsabilidad, lo que tenemos que velar por, y no por cuánto se gaste la parte privada. Se gastará mucho o se gastará poco en función de la ejecución, de las economías o de las certificaciones que esté ejecutando. No creo que sea la responsabilidad de esta administración velar por los gastos, las economías o los dispendios de la propiedad privada, de ninguna propiedad privada. Y si son obras distintas, ¿hasta ahora cuánta inversión pública ha hecho la empresa privada para pagar el precio del terreno por el que se vendió en su día? Inversión pública. ¿Cómo hacer inversión pública en una propiedad privada? Creo que está usted equivocando términos. La parte privada no puede hacer inversión pública, hará inversión privada en la parte que le corresponde para ejecutar el proyecto que le corresponde según consta en los proyectos arquitectónicos, visados y con la licencia correspondiente. Y nada más. ¿Qué posibilidad es la parte que construye la empresa privada? ¿Cuál es la parte que construye? ¿Qué es lo que está haciendo la empresa privada? La parte privada está construyendo las partes que están adjudicadas a la propiedad privada, es decir, los edificios que constan en el proyecto que corresponden a la propiedad privada y que, si no recuerdo mal, es el edificio B, el edificio C, el subsuelo, semisótano. El coste de eso lo está asumiendo la parte privada. Evidentemente, con absoluta diferenciación de gastos y de ejecución, con certificación pública que consta en el expediente y que, por otra parte, es examinable por cualquiera que tenga interés en ello, de la parte pública. De la parte privada no hace auditoría de nuestra parte y la parte pública no hace auditoría a la parte privada, evidentemente. Ahora sí, decía que eran unas distintas. Yo creo recordar que cuando esta parcela se vende a cambio de que la Manzana del Rebellín SL, esta sociedad, haga o le paga a la ciudad algún tipo de obra. Y a mí me gustaría saber si eso también lo en los expedientes, si esa parte del contrato de venta se ha cumplido. En primer lugar, este expediente lo que analiza es la conveniencia o no del traslado del mercado central de abastos a la Manzana del Rebellín. No entra en otras consideraciones. En segundo lugar, creo que le falta información en ese sentido. No hay compromiso de realización de obra pública por la parte privada. No podría hacerlo. Sí que es cierto que el proyecto se hace conjuntamente, el proyecto de la Manzana del Rebellín, adjudicando a las partes privadas lo que corresponde, diferenciando, por tanto, la división horizontal del complejo en su conjunto y ejecutando cada parte lo que le corresponde. El proyecto es conjunto
conjunto, porque tiene sentido conjuntamente y porque además parte de una situación de venta de la parcela realizada en algunos tiempos, no por este Gobierno precisamente. Este Gobierno cuestiona esa venta y es el Consejo de Estado el que nos dice a este Gobierno que esa venta se realizó legalmente y que por tanto no procede a actuar contra esa venta. Y este Gobierno asume esa venta y asume, por tanto, la realización del proyecto que estaba previsto para la manzana del Rebellín, intentando, por otra parte, que el destino prioritario, el destino preferente que se especifica en la ficha urbanística del ED4, manzana del Rebellín, ese espacio para el ocio y la cultura, con una pequeña superficie comercial que invita a la entrada, quiero recordar de memoria, puede implementarse al máximo. Y yo quiero recordar en este punto que es este Gobierno el que reduce la superficie destinada a actividad comercial desde prácticamente el 50% hasta el 20 y tantos %. Por acuerdo con la propiedad privada, este Gobierno lo hace. Y ahora, y de acuerdo con esa interpretación urbanística que se aprueba en el 17 de diciembre del año pasado, se reduce hasta menos del 10%. Es decir, señores, más del 90% de la superficie de ese ámbito, más del 90% de la superficie de ese ámbito está destinado y seguirá destinado, y lo veremos todos, a equipamiento dotacional cultural. Dotacional y cultural. Así es, esa es la realidad. Si se quiere disfrazar de otra forma, se puede hacer, pero esos son los hechos. Hechos que constan en el expediente, que constan en la superficie y que constan, por otra parte, en las escrituras públicas. ¿Por qué cree que desde el principio siempre se ha respaldado la idea de que ahí hay que hablar? Bueno, yo creo que la historia de esta manzana es realmente complicada. Es realmente complicada. Y quizás también algunos medios de comunicación aquí presentes se han encargado de recordarla desde un primer momento. Yo quiero recordar cómo, desde luego, no estaríamos en esa situación si, pues, hace ya bastantes años, un concejal de la ciudad no hubiera decidido, pues, adjudicar una concesión del subsuelo para aparcamientos en ese espacio dotacional, que ya lo era, a una empresa que realmente, bueno, yo no quiero calificar a esa empresa, pero después acreditó que no podía cumplir el fin para el cual se dio esa concesión. Si ese hecho no se hubiera producido, seguramente no estaríamos en estas otras. Este Gobierno lo que ha intentado es solucionar un problema que se ha ido alargando a través del tiempo y en el cual ahora llegamos a una situación en la cual se va a cumplir el destino predominante de ese entorno, el auditorio, el equipamiento cultural para los CUTIs, y se ha reducido la superficie comercial de ese entorno también hasta menos del 10%, un 8,94 exactamente. Esa es la situación actual de ahora. Pero realmente, evidentemente, y tiene razón en cuanto a la pregunta, parte de una situación compleja, y yo creo que todas las derivadas de situaciones complejas también son complejas, son difíciles. Estamos intentando encontrar soluciones a los problemas de los CUTIs. Ese era un problema, y creemos que con esta opción es posible, pues, llegar a un buen fin. Para aclarar, solamente algo. Durante las negociaciones con la empresa privada ha habido situaciones tensas y complicadas, y no hace mucho el presidente Vive incluso planteaba la necesidad, ante la situación tensa con la empresa privada, de mantener el estudio del mercado central, no en el Rebellín, sino en los bajos de la Marina. ¿Eso es cierto? Por supuesto que la ciudad no se cierra ninguna opción, no lo ha hecho. Es más, yo creo que del estudio de este informe, de este complejo informe, se acredita que todas las opciones se han planteado. Realmente, los bajos de la Marina que usted me menciona no se ha analizado en función de que la ubicación es realmente diferente a lo que estábamos buscando, un ámbito céntrico. ¿Se da cuenta? ¿Un planteamiento de negociación? No, no fue un planteamiento de negociación. En situaciones complicadas en los últimos tiempos. No, lo que sí es cierto que la ciudad evidentemente vela por los intereses de los ciudadanos y se plantea cualquier opción que sea viable. Si esta opción no resultara viable al final, nos plantearíamos otra. Téngalo por seguro. He dicho que ese es el inicio de un procedimiento, pero no garantizamos que esto termine pues como pensamos que es lo mejor. Si no es así, no será por nuestra parte, pues nos plantearíamos otras opciones, porque las necesidades siguen ahí. Queremos reubicar el mercado porque no puede estar durante más tiempo en la ubicación actual. Queremos realizar unas obras de infraestructura vial para el tráfico peatonal y rodado que contribuyan a que la ciudad sea viable desde el punto de vista del tráfico de los próximos años. Queremos contribuir a rescatar un bien de interés cultural como el Foso de la Almina, que lleva enterrado 73 años, y todo ello queremos hacerlo buscando una solución legal y posible. Y seguiremos, si esto no es posible, seguiremos buscándolo. Sí, ¿cuánto costaba el emplazamiento de la Plaza Vieja? ¿Cuánto costaba en su conjunto? Podría mirar los datos, si me preguntan por datos, lo van a tener todo esto, lo van a tener todo esto, y entonces verán cada uno de los aspectos que se han elaborado, ¿no? Pero vamos a contestarlo porque yo creo que merece la pena que ninguna pregunta se quede sin respuesta en este momento. Pero porque tengo tantos colorines que ya no me acuerdo qué colorín era este.
Los costes estimados de construir el mercado, junto con el resto de actividades necesarias, expropiación, movimiento de tierras, demoliciones, construcción del edificio, indemnizaciones y lucros cesantes, del total de costos estimados de la Plaza Rafael Giver, alcanza la suma, según los informes técnicos, de 22.290.650 euros. ¿Y ahora qué se va a hacer? ¿De la vieja? Bueno, eso es otro. No me pregunten ustedes todas las opciones del futuro en cuanto a otros ámbitos, porque tampoco las sé. Vengo a informar de lo que en este momento queremos informar. Evidentemente, la Plaza Rafael Giver está sometida pues, a un proceso urbanístico previsto que me imagino que en las próximas fechas también tomará cuerpo. No queremos tampoco dejar un agujero negro dentro de la ciudad, pero yo creo que responde ahora a otras características. Volviendo al mercado, entonces, ¿cuánto pagarán los concesionarios por el alquiler de los nuevos locales? Eso tendrá que esperar hasta ver el proyecto de mercado, que no está implementado, el proyecto de Mercasa, que tendrá que realizarlo, ver qué ubicación van a tener, qué disposición van a tener, cuáles son los costes de la comunidad de ese mercado, pero creo que el compromiso al cual se ha llegado el presidente en persona de la ciudad con los concesionarios es aliviar al máximo cualquier coste que pueda suponer el traslado de los concesionarios al mercado establecido en la manzana del Rebellín. Aliviar al máximo, intentando que ese coste pudiera ser cero, incluso. Pero, desde luego, habrá que esperar a ver exactamente las condiciones, cuál es el coste real, qué superficie tienen sus puestos, cuáles van a ser ubicados en una parte o en otra. Yo creo que es el inicio de un procedimiento esto, pero desde luego, desde el primer momento, en el ánimo de todos los implicados en este proceso ha estado el velar por los intereses de los ciudadanos, pero también muy en concreto por los concesionarios de puestos del actual mercado, a los cuales, por cierto, y ustedes lo saben, se les ha consultado, se les ha sometido a su consideración, se les ha hecho además visitar las instalaciones y de los cuales consta también en el expediente una consideración prácticamente unánime en cuanto a la condición favorable de la instalación del nuevo mercado en el inmueble de la manzana de Rebellín. Si el coste fuera cero, me imagino que el alquiler lo asumiría la ciudad. El alquiler del inmueble lo asume la ciudad autónoma, evidentemente. Sí, los comerciantes no pagan nada, me imagino. Creo que es distinto. De nuevo, creo que de manera conceptual necesita aclarar algunos términos. El inmueble es un arrendamiento de inmueble como tal. La concesión del servicio público del abasto no está relacionada con la superficie del inmueble en su conjunto, sino que trae cuenta de una tasa municipal que tiene una normativa que la regula. Sí, me gustaría preguntarle, evidentemente, si el mercado finalmente va avanzando allí, habrá que hacer algún tipo de reforma para que puedan entrar camiones y para que pueda entrar todo el mundo. ¿Cuánto cuesta eso? Agradezco la pregunta, porque yo creo que es un elemento clave de la decisión. Evidentemente, clave la decisión y que con toda la lógica del mundo los ciudadanos se plantean. Pero es posible que ahí se efectúe la carga y descarga. El acceso comercial, no solamente de los peatones, los ciudadanos, es posible, pero allí los camiones entran y ¿por dónde entran? Bueno, pues esto también se ha analizado. Sería irresponsable haber tomado una decisión de este tipo sin haber analizado ese punto. Técnicamente, Mercasa, no nosotros, ni siquiera los técnicos municipales, que estoy seguro también que estarían capacitados para poder decirlo, pero nos hemos puesto en manos de la sociedad pública, Mercasa, que es la especializada en mercados, que nos diga si esto es posible o no es posible. Y consta en el expediente que estará a su disposición, como nos dicen que técnicamente es posible realizar las modificaciones necesarias para que el tráfico rodado necesario para la carga y descarga se produzca de una forma viable, se produzca en el interior, sin interferir al tráfico rodado en el exterior, sin interferir al tráfico vial, tráfico de personas y de vehículos en el exterior de ninguna de los accesos al mercado. Ahora habrá que encargarles, ya se les ha encargado, que empiecen a reflexionar en concreto y en detalle sobre el proyecto en su definición más exacta. Entienda que no era posible hacerlo hasta ahora porque no estaba la decisión tomada y nadie quiere pagar algo que después no se va a ejecutar. Nos dijeron era posible y es viable, consideramos que es posible y es viable, ¿de acuerdo? Ahora nos van a tener que decir exactamente cómo. Ya tenemos algunas indicaciones, evidentemente. Por eso que los ciudadanos estén tranquilos. Nos dicen, y así lo creemos, no podemos hacer otra forma, que es posible realizar la carga y descarga, que el tráfico comercial se va a realizar ordenadamente, sin que afecte al tráfico rodado ni al tráfico peatonal. Claro, si afecta al tráfico rodado y peatonal, teniendo en cuenta que está la comisaría de policía, ¿qué piensan hacer? ¿Meter el tráfico de forma subterránea? Creo que para eso se utilizan las instalaciones subterráneas que existen en el edificio. Así nos dicen. ¿Y caben los camiones en ese aparcamiento? Al parecer caben los camiones. ¿Y las condiciones higiénico-sanitarias en cuanto a olores? Nos dice Mercasa que es posible establecer las condiciones de ventilación, de aireación, de iluminación suficientes y necesarias para que no se produzca acumulación de olores. Yo quisiera plantearles aquí algo muy concreto. Realmente
Y ustedes me conocen, bueno, pues como gerente de Envicesa durante algo más de 3 años, yo he trabajado día a día y muchas horas en el edificio del mercado. En el edificio del mercado, arriba justo, arriba justo, una planta por encima de... Una planta no, a ras, al mismo nivel que las instalaciones de los puestos de frutas y hortalizas. Les aseguro que en mi oficina al menos, yo huelo bien, no se producía acumulación de olores. Eso se puede conseguir, claro que se puede conseguir. Existen las técnicas suficientes como para que la acumulación de olores no se produzca. La ventilación es posible. Nos dice Mercasa que es posible hacerlo. Le creemos. De esta manera, veremos evidentemente un proyecto redactado que técnicamente deberá sufrir los controles, rigurosos controles que están establecidos para este tipo de proyectos. ¿Qué pasará con los comercios que rodean el mercado central, los que no son concesionarios del mercado? También nos estamos preocupando por ello. Ayer personalmente tuve una reunión, creo que también lo conocen, con una representación de los pequeños comercios que existen en el perímetro del mercado. Hasta ahora, bueno, pues no nos habíamos reunido con ellos porque lo primero era tomar la decisión en base al elemento que sustancia el actual mercado, es decir, los concesionarios y el servicio público de abastos. Ahora bien, no nos despreocupamos ni mucho menos del resto de comercios, de pequeños empresarios que están ubicados en ese edificio. Para todos ellos, ahí se les comunicó ayer, habrá una reunión personalizada para ver cuál es su situación, ver qué opciones hay y en función de los proyectos que ahora se van a redactar en cuanto a la infraestructura necesaria de la mina y en cuanto al nuevo mercado, ver la posibilidad de dar continuidad o la opción más ventajosa para cada uno de ellos de forma personalizada. Sí, teniendo en cuenta que ha dicho, y volviendo al tema de la Plaza Vieja, esa propiedad la compraría la ciudad, si construyera allí el mercado. A ver, si la opción analizada era, analizada financiera, presupuestaria, técnicamente, era la ubicación del mercado, y no solamente el mercado, otras instalaciones necesarias para hacer la gran obra en la Plaza Rafael Gibert mediante la fórmula de la expropiación, que es necesario pues porque hay una multipropiedad tremenda en esa plaza. Esa es la fórmula analizada, no la compra, sino la expropiación, entendido que es la fórmula más ventajosa para los intereses generales, siempre que no haya un acuerdo que sea más ventajoso que los parámetros que marca la ley del suelo para fijar el valor expropiatorio. Sí, pero pasaría a propiedad municipal. Claro, la expropiación significa incorporar al patrimonio de la ciudad. Y teniendo en cuenta que el coste es de 22.290.000 euros y que la manzana del Rebellín con el alquiler serían 700.000 por 30 años, 21 millones más el modificado de la obra, y teniendo en cuenta que no va a pasar a propiedad municipal, no sale mucho más costoso trasladarlo a la manzana que hay. No, no es así. Yo lo invito a que lea con detalle y con tiempo. Sí, pues calcule después de ver el análisis. Bueno, yo no soy economista, como usted sabe, creo que usted tampoco, pero seguramente del análisis de ese estudio financiero presupuestario realizado por 3 economistas de la ciudad, 3 funcionarios municipales, se desprende una conclusión que yo creo que es irrebatible. Como desde el punto de vista financiero presupuestario es más ventajoso para la ciudad el arrendamiento, porque además hay algo que he mencionado antes y que quizás no lo he hecho con la debida claridad. Yo les invito a que piensen que un arrendamiento supone que recursos que debieran emplearse de una sola vez para la compra o para la expropiación, recursos muy abultados, estamos hablando de decenas de millones de euros, puedan verse diferidos en el plazo de tiempo necesario para el arrendamiento y, por tanto, ser empleado para otra serie de inversiones, lo cual también es responsabilidad de la ciudad. Ni queremos cargar el endeudamiento de la ciudad, elevar la carga financiera, por tanto, y queremos seguir contando con la posibilidad financiera y presupuestaria de seguir realizando inversiones en el resto de puntos de la ciudad. La ciudad no empieza y termina en el mercado ni en la manzana del Rebellín. Eso lo permite el arrendamiento, sobre todo en los primeros años. Creo que el estudio económico financiero que se incorpora es realmente exhaustivo y contesta a esa y a muchas otras preguntas que yo creo que todos nos planteamos y todos nos planteábamos. ¿Porque qué superficie estaríamos hablando en la Plaza Vieja? En la Plaza Vieja, si no recuerdo mal, era una superficie de unos 2.880 metros cuadrados. Una pregunta, el estudio habla de un arrendamiento por 30 años, después de los 30 años, ¿qué pasaría? Bueno, realmente se ha planteado ese periodo de tiempo porque es el que aconsejaba los estudios económicos y la sociedad de tasación que era rentable poder hacerlo en 30 años. Nosotros ahora iniciamos el procedimiento. Evidentemente la contratación del arrendamiento no está hecha, se regirá por un pliego de cláusulas administrativas y un pliego de prescripciones técnicas, pero sí que le puedo anticipar que la ciudad se quiere reservar el derecho a poder prorrogar ese arrendamiento si lo considera favorable para los intereses de la ciudad. Porque creo que será un momento para analizar, bueno, pues si de forma unilateral en ese... Claro, se quiere reservar ese derecho. Lo cual no quiere decir que lo ejercite o no. Creo que dentro de 30 años los responsables de la corporación municipal
deben tener el derecho a decidir si la fórmula es adecuada o no, si realmente el servicio público de abasto sigue siendo una obligación legal o no, porque también puede ser que no. O sea, que creo que en ese momento la ciudad deberá saber si amortiza más allá de los 30 años la inversión realizada. Si la empresa no acepta el precio que le ofrece la ciudad. Si la empresa no acepta el precio que le ofrece la ciudad, que es el que determina los informes técnicos, realmente no podrá haber un acuerdo. Por debajo de ese precio puede haber todo el acuerdo del mundo. Por encima de ese precio, realmente los informes técnicos que obran en nuestro poder lo hacen legalmente inviable. Por tanto, la ciudad no está dispuesta a pagar un euro más de lo que indica el informe técnico. La ciudad no está dispuesta porque legalmente no puede, económicamente no es viable, oportunamente no sería aconsejable y responsablemente no está dispuesta a hacerlo, a abordar un solo euro más de diferencia de lo que legalmente y con precios justos de mercado sea necesario pagar. Así ha sido siempre y así va a ser. ¿Se ha tocado ya la empresa? ¿Se la ha sondeado? No, realmente ha habido contactos preliminares, como era lógico pensar, lógico y necesario, pero ahora se abre un periodo de negociación concreta y directa en cuanto al informe en su conjunto, que ustedes, evidentemente después del presidente de la ciudad y el conjunto de personas que hemos trabajado en este expediente, son los primeros en conocer. Solo falta que sí la empresa. No, repito, este informe en su conjunto se somete a la informe y valoración del Consejo Económico y Social de la ciudad, del cual queremos saber su opinión, queremos conocerla, porque valoramos en mucho el trabajo de este órgano colegiado, órgano consultivo, recuerdo, y evidentemente también faltan los 2 informes preceptivos en cualquier expediente administrativo: el informe de la Secretaría General y el informe de la intervención de la ciudad. De los 14 informes que constan en el expediente, ¿cuántos han encargado a empresas externas a la ciudad? Solo 2, el informe de Mercasa y el informe de Cuatro Casas. Perdón, 3, porque a Cuatro Casas se le han encargado 2 informes, el de viabilidad legal y el de condicionamiento jurídico sobre la expropiación. Pero el resto, por otra parte, los informes son redundantes, aun cuando se les haya encargado a un elemento externo, son redundantes porque consta otro informe técnico de los propios funcionarios, personal de la ciudad autónoma, reafirmando lo que también nos habían dicho los asesores externos. No nos hemos conformado con decirle a una contrata externa que nos diga cuál era su pensamiento, que por otra parte es un pensamiento o una reflexión que goza del mayor de los prestigios, sino que también lo hemos hecho redundar con un informe propio de los servicios de la casa. Así consta en el expediente. Si el CES les dice que no está de acuerdo con el tratado, someteríamos esta consideración al Consejo de Gobierno, el cual adoptaría la postura que yo no puedo anticiparle, pero sí que le garantizo que el informe del CES se valora en toda su medida. Siempre ha sido así y siempre seguirá siendo. Es un órgano consultivo que desde luego merece la mayor de las consideraciones por parte de la ciudad autónoma. No vinculante el informe, la normativa del propio CES así lo dice. Sus informes son preceptivos en algunos casos, como por ejemplo la tramitación presupuestaria, nunca vinculantes, pero en algunos casos voluntarios. En este caso, voluntariamente, la ciudad autónoma ha querido someter este expediente a la información del Consejo Económico y Social. Perdón. Bueno, simplemente le hemos dicho que evidentemente nos gustaría contar con su informe lo antes posible, pero ellos sabrán los plazos que necesitan para tomar una determinación y que el informe sea lo más razonado posible. Me parece entender que en uno de los informes consta que reubicar en la Plaza Vieja del mercado con la explotación y todo eso pasaba los 22 millones de euros, ¿no? Y en cambio no tienen conocimiento todavía de cuánto supondrá el modificado de la obra que hay que hacer ahora para ubicar el mercado en la manzana de Reyes. No, claro que lo sabemos. Lo que pasa es que usted ahora no me ha preguntado. Está en el expediente, seguramente cuando lo lea verá. Los técnicos municipales calculan que la implementación de un mercado en la manzana del Rebellín, en la Plaza Rafael Giver o en el Ceuta Center costaría 6 millones de euros. 6 millones de euros. Es lo que lo dicen los informes técnicos de los arquitectos municipales. Ese es evidentemente estimativo, por eso es un número redondo, porque hasta que no esté redactado el proyecto no se sabrá si son 5.500.000 o 6.200.000. Pero eso es lo que nos dicen que cuesta implementar un nuevo mercado. No, creo que la pregunta, ¿cuánto costaría el modificado que hay que hacer ahora de la obra de la manzana del Rebellín para ubicar ahí el mercado? Eso no lo sabemos porque lo sabrá la manzana del Rebellín, que tendrá que hacerlo y pagarlo. Tendrá que hacerlo y pagarlo. El proyecto de mercado lo hará la ciudad autónoma y sí sabemos, porque precisamente por eso, porque lo va a hacer la ciudad autónoma, cuánto puede llegar a costar. Pero desde luego el proyecto de modificación del conjunto necesario para que eso sea posible, pues lo abordará la propiedad privada y lo abonará la propiedad privada. Y permítame que le recuerde de nuevo que estamos aquí para velar por los intereses generales y por tanto por la propiedad pública y el dinero público y no por el dinero privado. ¿Cuánto le costó comprar la parcela a Manzana Rebellín ese estudio? No lo sabemos, yo no lo sé realmente. Creo que consta en el expediente una cantidad determinada, pero no nos consta a nosotros porque era una propiedad privada.
pero que compraba una parcela de la municipal. Recibió una concesión, si yo no estoy mal informado, una concesión, que después, mediante un procedimiento público, la ciudad rescató en su momento y vendió. No este gobierno, por cierto, vuelvo a recordar, gobiernos anteriores, que es importante decirlo. Vuelvo a recordar, ya que usted me da la opción de hacerlo y me parece muy importante, que este gobierno lo que consigue es intentar viabilizar la solución reduciendo paso a paso la superficie comercial, es decir, los intereses particulares, hasta llegar a una situación como la de ahora, en la que en acatamiento y ejecución de la sentencia, la superficie comercial del entorno se reduce por debajo del 10%, posibilitando en su integridad el equipamiento cultural. Bien, después de este periodo exhaustivo de preguntas, yo les agradezco. Sí, yo solo quisiera. ¿La última? Sí. Es que ya sabe que la plataforma Manzana del Rebeñín ha empezado a recoger firmas. Sí. Se tendrá en cuenta, se va a consultar con la ciudadanía, porque evidentemente los ciudadanos somos los que vamos a tener que disfrutar o padecer el nuevo mercado, depende. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos el más absoluto de los respetos por todos los ciudadanos de Ceuta, por cualquiera de sus planteamientos, por cualquiera de sus opiniones y, por supuesto, con absoluto respeto también a la libertad de constitución de asociaciones, de movimientos, de recogida de firmas o de posicionamientos determinados. Total respeto, porque comprendemos que esto es una decisión que tiene aristas y que puede parecer, en algunos aspectos, pues un poco comprensible. También le he dicho que a partir de este momento iniciamos un periodo de información, de comunicación, de transmisión de datos reales, de elementos concretos, para que los ciudadanos a partir de ahora no solamente escuchen a aquellos que dicen que esto es una barbaridad, sino escuchen también lo que dicen los técnicos, lo que dicen los documentos, lo que dicen los planos. Y como le he dicho, pues a partir de ese análisis de verdad, de documentación, puedan tener su propio juicio. Lo que les pedimos es que tengan su propio juicio a partir de ahora, respetando absolutamente cuál pueda ser su opinión, antes, ahora mismo y también la de después. Total respeto. Sí, La última, por favor, es que creo que hay un consejero detrás que quiere dar también una rueda de prensa. En el manifiesto que leía ayer, esta plataforma hablaba de un déficit que plasmaba, no sé si era el borrador del PGO o un plan urbanístico de estos, de 75.000 metros cuadrados de uso cultural en la ciudad. ¿Se ha planteado en este gobierno, ya que eso no se va a dedicar al final a ese uso cultural que estaba generado y sí uso vocacional, se ha planteado algún otro proyecto para tratar de aliviar ese déficit de superficie cultural que hay en la ciudad? Nosotros estamos tan de acuerdo con que hay un déficit cultural que hemos conseguido que más del 90% del ámbito de la Manzana del Rebeñín se dedique a espacio ocio cultural. Más del 90%. Tan de acuerdo estamos que así es. O sea que yo quiero rebatir la absoluta mentira que significa que a los ciudadanos se les detrae, se les quita la Manzana del Rebeñín como auditorio y como espacio cultural. No es cierto. Tanto no es cierto que a través de una decisión como esta es posible realizarlo en su conjunto. Más del 90% de la superficie de la actual Manzana del Rebeñín, que recordemos era un erial hace solamente 5 años. O sea que estamos de acuerdo con que hay un déficit de instalaciones culturales que queremos ir remediando a través de muchas actividades, como por ejemplo esta o como por ejemplo la recuperación de la estación del ferrocarril para biblioteca municipal, que también será una realización de este gobierno. De acuerdo con que hay un déficit de instalaciones culturales y de acuerdo con que queremos seguir implementando un mayor número de superficies destinadas a este fin, entre ellas la totalidad prácticamente de la Manzana del Rebeñín y otras en otras partes de la ciudad, no solamente en el centro. Pero era la última pregunta, Pablo, era la última pregunta. Muchas gracias a todos. ¿Cómo nos van a hacer llegar los informes? El gabinete de prensa lo hará, Gonzalo. Gracias.